Capítulo 1. Un encuentro casual. El Distrito Rojo de Sword era una sinfonía de caos y luz, un refugio alienígena donde las leyes de la mayoría de los planetas civilizados hacían la vista gorda. Los letreros de neón en innumerables idiomas mostraban promesas de placer, indulgencia y escape, proyectando las calles resbaladizas de la lluvia en un resplandor hipnótico. Seres de una docena de especies se movían por el laberinto y los callejones del distrito. Sus voces se mezclaban en una incomprensible cacofonía. Este no era un lugar para un niño, y mucho menos para un solo niño humano. David, de 10 años, estaba sentado acurrucado en las sombras de un estrecho callejón. Su pequeña figura se mezclaba con la suciedad y el desorden. La lluvia empapaba su ropa de oso enmarañada. Su rostro estaba pálido y demacrado por semanas de hambre. Agarrado con fuerza en sus manos temblorosas, era una mochila, lo único que poseía en esta vasta galaxia que no tenía espacio para él. La Tierra se había ido borrada en una guerra. La humanidad nunca tuvo la oportunidad de ganar. Los poderes galácticos habían descendido sobre el planeta de los recursos, destrozándolo en su saludo. Los supervivientes habían sido dispersos a las estrellas, arrojados a sociedades alienígenas que los consideraron una molestia en el mejor de los casos, alimañas en el peor. David apenas recordaba. La Tierra había sido demasiado joven cuando cayó, pero la pérdida fue un dolor que nunca lo abandonó. Ahora era solo otro humano huérfano, que intentaba sobrevivir en una galaxia a la que no le importaba que el Distrito Rojo estuviera vivo. Con actividad, los vendedores alienígenas se alinean en las calles. Sus puestos brillaban con pantallas holográficas que anunciaban cosas que van desde narcóticos hasta aumentos cibernéticos. Un comerciante trasán de 4 brazos gritaba los precios en un lenguaje de chasquidos y gruñidos guturales, mientras una enorme figura reptil va inspeccionando una caja de armas del mercado negro. Más abajo en la calle, un grupo de Kethi emplumados discutía sobre el precio de algún artefacto cristalino. Voces agudas que perforan el ruido. El estómago de David gruñó cuando el olor de la carne asada se dispersó por el aire. Miró hacia un puesto de comida cercano donde un alienígena gelatinoso estaba asando brochetas de algo no identificable pero tentadoramente fragante. Se le hizo la boca agua, pero sabía que no debía acercarse. La última vez que intentó rogarle a un mercader alienígena lo había arrojado a la cuneta con suficiente fuerza para dejar moretones durante semanas. Los humanos no solo eran ignorados, Sword, eran despreciados. Una conmoción arrepentida cerca de la calle principal llamada su atención. La multitud se abrió cuando emergió una figura impresionante. Su presencia exige atención. Era una Aneri, una de las especies más atractivas de la galaxia, conocida por su belleza y su papel como Cortis interestelar. Incluso en el caos del Distrito Rojo, su apariencia atraía cabezas. Su piel índigo profunda brillaba. Bajo las luces de neón, una bioluminiscencia natural acentuaba las suaves curvas de su figura. El largo cabello plateado caía por su espalda atrapando la luz. Como una cascada de metal fundido, sus ojos se deslizaban y Feline brillaba débilmente con un suave tono dorado que hacía que su mirada fuera hipnotizante e inquietante a la vez. Se movía con una confianza que separaba a la multitud, sin necesidad de hablar. Sus pasos silenciosos sobre el pavimento mojado. Estaba vestida con una prenda que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel tejida de una tela alienígena que brillaba y se movía como si patrones bioluminiscentes vivieran pulsando a través del material, acentuando cada uno de sus movimientos. Su presencia exudaba poder y vulnerabilidad, una dicotomía que hacía imposible mirar hacia otro lado. Su nombre era Alina, aunque David no lo aprendería hasta mucho después. Para el observador casual, ella era simplemente otra Ikeri, prostituta, un elemento fijo del Distrito Rojo y un símbolo de su oscuro encanto. Pero para David, ella era algo completamente diferente, un faro de esperanza que aún no se había dado cuenta de que necesitaba. Alina no estaba de humor para compañía esta noche. Su clientela habitual, una mezcla de comerciantes ricos y funcionarios corruptos, había agotado su paciencia. Había pasado la noche navegando por el laberinto y la red social del distrito, haciendo tratos y promesas que la dejaban sintiéndose vacía. La lluvia había comenzado hace una hora y ella dio la bienvenida a las gotas frías contra su piel. Era un raro alivio del calor sofocante del distrito. Mientras pasaba entre la multitud, sus ojos agudos captaron una pequeña figura acurrucada en un callejón, un niño humano. Su paso vaciló, y por un breve momento su máscara de la indiferencia se deslizó. Había visto humanos en Sword antes, pero rara vez niños. La
Galaxia era un lugar duro para los huérfanos y el Distrito Rojo no era una excepción. La mayoría de los niños que terminaban aquí no sobrevivían mucho. David no la notó al primero. Su mirada era fijo en el puesto de comida al otro lado de la calle, su rostro era una mezcla de desesperación y anhelo, sus pequeñas manos agarraban la cartera con fuerza como si fuera lo único que lo mantenía anclado a este mundo. Alina vaciló. Se dijo a sí misma que debía seguir caminando para ignorar al chico como todos los demás. Lo hacían, pero algo en su frágil forma, la forma en que temblaba bajo la lluvia, despertó una emoción que no había sentido en años. Lástima. No, era más que eso, era el reconocimiento de que había estado donde él estaba. Una vez sola, abandonada e invisible en una galaxia que prosperaba con la crueldad. Con un suave suspiro, Alina se giró y se acercó al callejón. Sus movimientos eran elegantes, casi depredadores, pero su expresión era más suave de lo habitual. Atraparás tú muerte sentada aquí afuera, dijo, su voz suave y melódica, aunque teñida con una frontera de pragmatismo. David se estremeció, sus ojos muy abiertos, mirándola fijamente. Apretó su cartera con más fuerza y se presionó contra la pared mientras sí esperaba que ella le hiciera daño. Yo no voy a hacerte daño, dijo Alina agachándose a su nivel. Mantiene la voz baja, consciente de lo fácil que el miedo puede hacer que un niño corra, pero no deberías estar aquí afuera, este lugar no es seguro. David no respondió. Sus ojos se movieron rápidamente de su rostro a la multitud detrás de ella. Alina siguió su mirada, y se dio cuenta de que no solo le tenía miedo a ella, le tenía miedo a todos. Suspenso. De nuevo y metió la mano en una bolsa a su costado, sacando un pequeño paquete envuelto en papel aluminio. Aquí, dijo, sujetándolo a él. Es una barra de comida, no mucho pero mejor que nada. David miró el paquete, su sospecha luchando con su hambre. Después de un momento ampliando la mano con cautela, y lo tomó, sus dedos temblorosos lo desenvolvió rápidamente metiendo el contenido en su boca antes de poder cambiar de opinión. Alina lo miró en silencio, una leve punzada de algo que no pudo identificar retorciéndose en su pecho. Cuando terminó la miró, su expresión una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. Alina inclinó la cabeza, su cabello plateado atrapó la luz. Porque alguien una vez hizo lo mismo por mí, dijo. Simplemente se puso de pie y le ofreció su mano. Vamos, no puedes quédate aquí, si eres inteligente te quedarás cerca de alguien que sabe cómo sobrevivir en este lugar. David vaciló, sus ojos pasando rápidamente de su mano a su rostro, finalmente extendiendo su pequeña mano, deslizándose en la de ella. Alina sonriendo. Chico ligeramente inteligente, déjalo ir. Ellos desaparecieron entre la multitud. Ninguno Delaware. Ellos se dio cuenta de que este encuentro casual cambiaría sus vidas para siempre. Capítulo 2. Una alianza frágil. Las calles del Distrito Rojo Sword no se tranquilizaron. A medida que la noche se profundizaba, en todo caso la energía caótica solo se intensificaron. Seres de especies incontables arrastraron sus pies por los callejones resbaladizos por la lluvia, iluminados por el colidoscopio de luces de neón en lo alto. Alina se abrió paso entre las multitudes con facilidad practicada. David de puntillas. Su pequeña mano agarró la de ella con fuerza. Sus ojos abiertos se movían rápidamente alrededor, observando el caótico mundo alienígena que apenas entendía. Alina estaba acostumbrada a la atención que atraía. Como un antílope, su atractivo natural de especie la hacía respetada y objetivada. Una paradoja ambulante en la galaxia, pero las escaleras que ahora recibieron tenían un borde de curiosidad. Un niño humano era una vista rara en cualquier lugar, y mucho menos en el Distrito Rojo. Alina ignoró las miradas, concentrándose en mantener al niño cerca y fuera de problemas. ¿Dónde están? ¿Nos vamos, David?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Sobre la guarida de la calle, en algún lugar más seguro que aquí. Alina respondió sin mirar atrás. No tenía un plan todavía, pero sabía que no podía dejarlo en las calles. El distrito no era lugar para un niño, apenas toleraba adultos. Eventualmente llegaron a un rincón más tranquilo del distrito, lejos de la vía principal. Alina se detuvo frente a un edificio anodino con un letrero de neón parpadeante escrito en un idioma que David no podía leer. Presionó su POM en un escáner biométrico y la puerta se abrió. Con un leve silbido, la habitación más allá era pequeña y tenuemente iluminada, un marcado contraste con el brillo estridente de las calles. Afuera, un sofá desgastado estaba apoyado contra una pared, rodeado de cajas dispersas y bolsas a medio empacar. Una pantalla hueca parpadeaba en la esquina, reproduciendo una transmisión silenciada en una lengua extranjera. No era
Mucho, pero era su hogar. Alina le hizo un gesto a David para que se sentara en el sofá mientras cerraba la puerta detrás de ellos. Dudó su pequeño cuerpo de hojalata con incertidumbre antes de finalmente sentarse en el borde del asiento. ¿Aquí es donde vives?, preguntó mirando alrededor de la habitación. Por ahora, Alina dijo. Se quitó el abrigo y lo colgó en un gancho cerca de la puerta. Es temporal. Mi especie no se queda en un lugar por mucho tiempo. La mirada de David se detuvo en su curiosidad, parpadeando en sus ojos. ¿Por qué me ayudaste? Ni siquiera me conoces. Alan suspiró, cruzando la habitación para agacharse frente a él. Sus brillantes ojos dorados se encontraron con los suyos y, por primera vez, vio algo suave, escondido debajo de los bordes afilados de su presencia. Me recuerdas a alguien, ella dijo en voz baja. Alguien a quien no pude salvar. David frunció el ceño y los labios de Alina se presionaron en una delgada. Esa línea es una historia para otra ocasión. Ahora mismo necesitas comida, calor y descanso. Alina rebuscó en una caja sacando otra barra de comida envuelta en papel aluminio y un pequeño frasco de agua. Ella se los entregó a David, quien los aceptó con un gesto de gratitud mientras él y ella lo observaba con atención, tratando de juntar las piezas. Lo poco que sabía sobre él. Eres de la tierra, ella dijo finalmente, su tono más de afirmación que de pregunta. David apareciendo. Creo que sí, realmente no lo recuerdo, aunque mi mamá solía contarme historias sobre eso. Dijo que era hermosa. La expresión de Alina se suavizó. Dijo, sorprendiéndose a sí misma con la admisión de que nunca había puesto un pie en la tierra, pero había visto imágenes de sus frondosos bosques, vastos océanos y vibrantes ciudades antes de la guerra. Era una belleza que había sido reducida a cenizas y escombros por la avaricia y el poder. ¿Qué le pasó a tu mamá?, preguntó suavemente. La cara de David se ensombreció, y por un momento no respondí. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Murió en una nave de transporte después de que dejamos la tierra. Alina sintió una punzada de simpatía retorciéndose en su pecho. Sabía lo que era perderlo todo, ser abandonada a la deriva en una galaxia que no ofrecía amabilidad. Extendió la mano, colocándola en su hombro. Lo siento. David se encogió de hombros tratando de parecer más valiente de lo que sentía. Está bien, estoy acostumbrada a estar sola. El agarre de Alina en su hombro se presionó ligeramente. Ya no estás sola, dijo con firmeza. Al menos no mientras estés conmigo. A medida que avanzaba la noche, Alina se encontró contándole a David más sobre su propia vida de lo que había previsto. Habló de su crianza. Anaria, un mundo de belleza y crueldad, donde su especie fue entrenada desde el nacimiento para convertirse en diplomáticos o espías de Cortis. Ella le contó del cliente al que había servido, el trato que había negociado y las veces que había escapado por poco del peligro. Ella le contó sobre la cartera que llevaba, cómo contiene las únicas pertenencias que le habían quedado de su familia: una fotografía descolorida de su madre y un pequeño colgante que ella le había dado antes de morir. Cuando David finalmente se quedó dormido en el sofá acurrucado debajo de una de las mantas de Alina, sintió una extraña sensación de conexión con él. Era frágil, pero había una resiliencia. Es él que le grababa a ella. Se sentó cerca mirándolo dormir y por primera vez en años se permitió tener esperanza, pero la esperanza era algo peligroso en el Distrito Rojo. Cuando amaneció sobre Sword, el dispositivo C de Alina vibró con un mensaje que le retorció el estómago. El jefe del crimen local, un reptil alienígena llamado Beric, se había interesado en el niño humano. Se había corrido la voz rápidamente de que la habían visto con él y ahora Beric quería conocerlo. La mandíbula de Alina se tensó cuando leyó el mensaje. Conocía muy bien la reputación de Berry. No estaba interesado en el bienestar del niño. Vio una oportunidad, una forma de sacar provecho de la novela de un niño humano, y en el Distrito Rojo, aquellos que llamaban la atención de Berk rara vez se alejaban y herían a Alina. Miró a David, que todavía dormía profundamente en el sofá. Había prometido protegerlo, pero no había previsto cuán rápido el peligro los encontraría. De pie, comenzó a juntar sus pertenencias. Su mente corría con planes y contingencias. Parece que nos vamos antes de lo que pensaba, murmuró para sí misma. Su determinación de soportar la galaxia era un lugar cruel, pero Alina había sobrevivido antes. Esta vez haría más que sobrevivir. Lucharía por el chico que le había recordado su propia inocencia perdida, y por la oportunidad de desafiar un destino que parecía demasiado inevitable. Capítulo 3. El precio de la seguridad. La mente de Alina trabajaba rápidamente mientras se preparaba para lo que le esperaba. El Distrito Rojo era implacable
Y ella sabía muy bien lo peligroso que era Beric. El jefe del crimen reptil había construido su imperio sobre el tráfico de productos raros y un niño humano era más valioso que el oro en una galaxia que casi había olvidado la Tierra. La vida de David estaba en peligro inmediato y Elina sabía que no podía enfrentar a Beric sin estar preparada. Mientras David dormía profundamente en el sofá, su pequeño cuerpo envuelto en una de sus mantas, Alina empacó una mochila con raciones, suministros esenciales médicos y un arma oculta que rara vez usaba. Su vestido bioluminiscente cambiado su brillo, atenuándose mientras se cambiaba a un atuendo menos llamativo, una chaqueta oscura ajustada y pantalones que le permitían libertad de movimiento. Se recogió el cabello plateado en una trenza metiéndolo bajo una capucha. Su dispositivo Cal zumbó de nuevo. Beric, te esperamos. Dentro de una hora. Trae al humano. Los labios de Alina mientras se presionan en una delgada línea. Miró el mensaje. El tono de Bert no era una solicitud, era una orden. Ignorarlo invitaría a represalias, pero entregar a David era impensable. Había visto lo que les pasaba a aquellos que se regresaban parte de Beric negocio y no condenaría al niño a tal destino. Con un suspiro silencioso, Alina se arrodilló junto a David y suavemente sacudió su hombro. Él se movió parpadeando. Aturdido. Ya era de mañana, murmuró, su voz todavía espesa por el sueño. No del todo. Alina dijo suavemente, tenemos que irnos ahora. David se incorporó confundido rápidamente, dando paso a la preocupación. ¿Qué pasa? Alguien sabe que estás aquí, dijo Alina manteniendo su voz calmada pero firme. No estamos seguros. Tenemos que irnos antes de que nos encuentren. Las pequeñas manos de David se apretaron alrededor de su satchel. ¿Es mala gente? Alina dudó antes de asentir. Sí, pero no dejaré que te lastimen. Te lo prometo. Las calles del Distrito Rojo estaban más tranquilas de lo habitual mientras Alina y David atravesaban las sombras impidiendo las vías principales. La lluvia había parado y el aire estaba cargado con el olor a piedra húmeda y feromonas alienígenas. Alina abrió el camino con sus ojos agudos buscando señales de problemas. Su destino era una estación de tráfico en las afueras del distrito donde Alina esperaba asegurar un pasaje fuera de Sword. Era arriesgado. Dejar el planeta significaba cruzar los territorios de otras facciones criminales, pero quedarse ya no era una opción. Cuando se acercaron a un callejón estrecho, los instintos de Alena se encendieron. Se congeló y atrajo a David contra el muro. Quédate aquí, susurró. Voz apenas audible. David avanzando, agarrando su morral con fuerza. Alina dio un paso adelante con cautela, su parada de manos flotando. Cerca del arma oculta a su lado, de entre las sombras, emergió una figura alienígena alta de hombros anchos con escamas carmesí y ojos amarillos brillantes. Era uno de los ejecutores de Bert. Bueno. El ejecutor retumbó su voz con un gruñido bajo el Aner Cortisen y su pequeña mascota humana Beric pensaron que podrían intentar correr. La postura de Alina cambió, su cuerpo pero se compuso. Déjenos pasar, dijo fríamente. Esto no tiene por qué complicarse. El ejecutor rió entre dientes con sus dientes afilados, brillando en la tenue luz. ¿Crees que puedes intimidarme? Eres valiosa, Alina. Pero el chico no tiene precio. En el momento en que se acercó, Alina se movió en un movimiento fluido. Ella sacó su arma, una pequeña pero letal espada de plasma, y cortó el brazo del ejecutor. Él rugió de dolor, sus garras la golpearon, pero ella se agachó y giró asestando una patada que lo envió tropezando hacia atrás. Corrió, le gritó a David. El chico no dudó, se lanzó por el callejón, su pequeño cuerpo desapareciendo en la oscuridad. Alina la siguió, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba al ejecutor recuperándose. Detrás de ellos llegaron a la estación de atraque justo cuando los primeros indicios del amanecer comenzaban a colorear el cielo. La extensa instalación estaba llena de actividad, naves llegando y partiendo en una sinfonía caótica. Alena condujo a David hacia un pequeño carguero que se estaba preparando para partir. El carguero Capitana Geled Kethi Estafa, plumas que brillaban como oro fundido. Miró hacia arriba mientras se acercaba. Saliendo en 5 minutos, dijo bruscamente. ¿Qué quieres? Pasaje, dijo Alina con voz firme. A pesar de la urgencia en sus ojos, ella entregó una pequeña bolsa de créditos, los últimos de sus ahorros para mí y el chico. El capitán miró los créditos antes de mirar a David. Los humanos son un problema, él murmuró. Lo duplicaré, Alina, dijo él. Ket lo demostró por un momento y luego estuvo bien. Suban a bordo rápidamente. Mientras subían la rampa hacia el espantapájaros, David miró a Alina. Su expresión era una mezcla de miedo y gratitud. ¿Estamos a salvo ahora? Alina puso una mano en su hombro. Sus ojos dorados se encontraron con los suyos. Seguro es un término relativo, niño, pero estamos un paso
Más cerca encontraron una esquina de la bahía de carga donde podían sentarse sin ser notados. Alina mantuvo su espada de plasma a su alcance, sus agudos oídos en sintonía con cada sonido. ¿Por qué haz esto?, David preguntó en voz baja. Tú ni siquiera me conoces. La mirada de Alan se suavizó. Porque nadie lo hizo por mí, dijo, y porque te mereces algo mejor de lo que esta galaxia te ha dado. David se apoyó contra ella, su pequeña figura temblando. Alina dudó antes de envolver un brazo alrededor de él, ofreciéndole el poco consuelo que pudo, pero incluso cuando el asustador despegó no pudo sacudirse la sensación de que sus problemas estaban lejos de terminar. Beric no los dejaría ir tan fácilmente y la galaxia era vasta e implacable todavía. Por primera vez en años, Alina sintió algo desconocido. Esperanza. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. El carguero retumbó cuando atravesó la atmósfera de Sor. Las vibraciones sacudieron Alina y David en su estrecho rincón de la bahía de carga. Alina permaneció tensa, sus ojos agudos escaneando la habitación en busca de cualquier amenaza potencial. David se sentó a su lado, agarrando su satchel con fuerza como si fuera un salvavidas. La carga era una mezcla de cajas, contenedores metálicos y artefactos extraños de aspecto orgánico que latía débilmente en la tenue luz. ¿A dónde vamos, David?, finalmente le preguntó a su pequeña voz, rompiendo el pesado silencio. Alina lo miró, su expresión suavizándose. Dijo simplemente, por ahora es suficiente. David pareció aceptar esta respuesta, aunque sus ojos muy abiertos traicionaron la incertidumbre que se arremolinaba dentro de él. Para un niño que había perdido todo, la promesa de un camino era lo más cercano a la esperanza que podía alcanzar. Horas pasó. El carguero se desplazó hacia el hiperespacio. Sus motores zumban suavemente. Los músculos de Alina permanecieron tensos, su mente corriendo con aviones de contingencia. Ella había tratado con gente peligrosa antes, pero el alcance de Beric se extendía mucho más allá de Sword. Si realmente los quería de vuelta, no lo haría. Deténgase con un solo ejecutor. Su dispositivo Cal zumbó, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Dudó antes de comprobarlo. Sus rasgos afilados se endurecieron mientras leía el mensaje. Beric, puedes correr, Alina, pero no puedes ocultar que el chico me pertenece. Tráelo de vuelta y consideraré perdonarte. Su agarre en el dispositivo se hizo más fuerte. Los nudillos palidecieron contra su piel. Índigo sabía que esto no terminaría fácilmente, pero la realidad de la amenaza de Eric era un peso que no podía ignorar. Tomó una decisión temeraria y peligrosa, pero ahora no había vuelta atrás. Alina miró a David, que se había dormido a su lado. Su pequeño cuerpo se acurrucó contra la pared. Su rostro, generalmente marcado por la preocupación y el agotismo, se veía pacífico y dormido. Confiaba en ella. Se dio cuenta y el peso de esa confianza se apoyó pesadamente sobre sus hombros. El carguero atracó en una estación espacial remota ubicada en la órbita de una estrella moribunda, la estación conocida como Helix. Puesto de avanzada. Era un centro para contrabandistas, forajidos y aquellos que buscaban desaparecer. Alina lo sabía bien, había pasado por allí muchas veces durante sus años como agente de CTIs y espía ocasional. El muelle de atraque estaba lleno de actividad. Naves de varias formas y tamaños se alineaban en las paredes. Sus tripulaciones descargaban carga o negociaban tratos. El aire estaba denso con el olor a combustible y ozono que se mezclaba con las voces de docenas de especies. Alina guió a David a través del caos manteniendo un agarre firme en su mano. Se movió con un propósito. Su capucha se bajó hasta su rostro para evitar ninguna atención deseada. El chico lo seguía en silencio. Sus ojos muy abiertos se movieron rápidamente alrededor mientras asimilaba las vistas y los sonidos desconocidos. Llegaron a una pequeña cantina tenuemente iluminada escondida en el rincón más alejado de la estación. Alina escaneó la habitación rápidamente. Su mirada se posó en un rostro familiar. Corin, un humano corpulento, cibernéticamente mejorado con un parche sobre un ojo, estaba sentado en una mesa cerca de la parte de atrás bebiendo una bebida que olía claramente a refrigerante de motor. Corin, Elina dijo acercándose a la mesa, necesito un favor. El hombre levantó la vista, su único ojo bueno entrecerrándose al reconocerla. Alina arrastró su voz roncamente. No te he visto en años. ¿En qué tipo de problema estás metido esta vez? Del tipo que no deja tiempo para cortesías. Alina dijo deslizándose en el asiento frente a él. David revoloteó cerca de su pequeño cuerpo casi escondido detrás de ella. La mirada de Corin se desvió hacia el chico y su expresión se oscureció. ¿Tienes un hijo?
Contigo esto debe ser malo. Beric lo quiere. Alena dijo sin rodeos. Necesito llevar a algún lugar seguro, en algún lugar donde Beric no pueda alcanzar. Corin soltó un silbido bajo. Tú no haces las cosas a medias, ¿sabes? Beric tiene ojos en todas partes, incluso Helix. No está a salvo por mucho tiempo. Lo sé, Alina dijo. Su voz tensa. Por eso necesito tú. Ayúdame, debes. Corin. El hombre suspiró, frotándose la cara con la mano. Está bien. Hay una nave que sale hacia las colonias exteriores mañana. No es mucho, pero te sacará de cada territorio. Moveré algunos hilos y haré que los dos suban a bordo. Alina mirando con alivio en su rostro. Gracias. Esa noche encontraron refugio temporal en uno de los muchos alojamientos estrechos de la estación. La habitación era apenas más grande que un armario de almacenamiento, con un solo gato y una luz parpadeante en el techo. Alina se sentó en el piso con la espalda contra la pared, mientras David se acurrucaba en el catre con su cartera apretada contra su pecho. ¿Realmente vamos a estar seguros ahí afuera? David preguntó en voz baja, su voz apenas audible.